Hoy vamos a dar inicio a continuar nuestro curso de neuroanatomía. Este año que viene, creo que empieza a estar muy movido, pensando por la circunstancia del país, pero les recuerdo que los conductores de este país van a ser ustedes. Nosotros le damos a este país así como está, completo, como lo ven. Ustedes quieren estudiar aquí y luego quedarse aquí. Hay cosas que cambiar, que le van a depender solo de ustedes, de más nadie. En el pasado los estudiantes universitarios han cambiado el color de la generación del superior, cuando Gómez, cuando Berenguer, que deben pensar eso, porque si viene es más o menos en paz, donde solamente vale la pena estudiar, ir a su casa, divertirse, volver y así. Y después se va a ver qué hace. Porque hay que tener un rol un poquito más protagónico. Se exige de ustedes en estos tiempos ese esfuerzo adicional si es que quieren tener un país mejor. La formación del médico debe ser una formación completa. De eso tratamos aquí. No basta saber de medicina, como han oído ustedes por ahí, y que solo de medicina saben y de medicina saben. El médico no se puede alejar de la humanidad, de la gente que sufre, de la realidad del país. Y es una tendencia que suele suceder con frecuencia, porque pues, la tecnología y lo que requiere el estudio de la medicina te absorbe, te mete en un mundo de estudio, un mundo de constancia, y después te agarra la tecnología que es fascinante, que es cambiante, y por ahí se va, te aleja de la verdadera razón de ser el médico, que es ayudar a los demás. La tecnología son solo herramientas. No debemos dejar que las herramientas, tenemos un culto a las herramientas, se nos olvide para qué son esas herramientas. Eso es muy importante. Vamos a conversar hoy sobre una parte sensitiva, como le hemos dicho, y siempre se lo recordamos cada vez. La función de estas reuniones aquí es hacer lo que se llama un marco teórico que debe ser completado en la clase práctica con unas discusiones, con una participación más activa. Aquí se le define más o menos de qué va la cosa, y ustedes en su práctica pueden hacer, ya ven, nombraremos algunas cosas que se pueden hacer con respecto a la sensibilidad en las clases prácticas. Entonces, obedecer que van a estudiar por esta clase sí les va a servir como un marco. Su nombre les dice, un marco es algo que delimita una pintura hasta donde llega, que es más o menos lo que pero de ahí en adelante es que digerir un poco y desmenuzarlo, cosa que no podemos hacer aquí. Para iniciar en esta magnífica obra de arte del gran maestro Bernini, maestro italiano, que se llama El rapto de Proserpina. Quiero traer una clase que va a ver la parte de la sensibilidad, porque fíjense que ese maestro lo que logra. Ese maestro lo que logra con mármol, imagínense hacer con mármol, esa mano y ese tacto, representar el tacto, pero en mármol. Me pareció fabuloso y por eso se los traje. Hoy vamos a ver dentro del sistema somatosensitivo lo que está identificado como el número 1. El número 1 es el tacto leve, la vibración, la presión, el dolor y la temperatura. En la próxima reunión que van a tener el jueves, así como también la propiocepción, muy importante, que es la sensibilidad de los tendones, de los músculos, de las articulaciones, y la sensibilidad de las vísceras, que es de otro capítulo que se va a ver cuando se ve el sistema nervioso autónomo. Se ven separados porque su característica, su vida, todas sus cosas son diferentes. Entonces, esta es la manera en que se ha dividido para su estudio. Así que hay que dividir las cosas, al final tendrán todo, pero se ve por partes.
Hay una forma de estudio, o hay que tener algunos métodos para estudiar, como son, para poder recordar mejor, utilizamos las similitudes y las diferencias, y así nos permite cómo estudiar por grupos de cosas y poder recordar no una sola, sino como parte de un grupo, se hace más fácil recordar. Así vemos en este gráfico, como la parte de la neurona aprende, tiene como receptores diferentes. Ahí vamos a ver una serie de receptores diferentes, se van por una vía igual que son los nervios periféricos, y todos tienen en el ganglio de la raíz dorsal, en el ganglio de la raíz dorsal es el soma, el cuerpo de la célula. De allí entonces va a viajar por el neuroeje y ahí va a tener entonces otra vez formas diferentes. Tenemos que estudiar las vías, porque uno sube por una parte, otro sube por otra. Después vamos a ver cómo llegan casi todos al tálamo, por esas vías diferentes. Tienen otra vez en común el tálamo. Tenemos en común otra vez la cápsula interna como viaje hacia la corteza, y luego tenemos la corteza sensitiva hacia donde todos van. Entonces, lo iremos agrupando, ¿verdad? Es muy importante, eso siempre suelen preguntarme en los exámenes, cuál es el proceso mediante el cual la energía de un estímulo se convierte en una señal eléctrica, una neurona sensitiva. Eso es lo que se llama la traducción nerviosa. Entonces, de acuerdo a los distintos receptores, el calor, el frío, la vibración, el tacto, tiene receptores, pero todos tienen en común que convierten esa fuerza física, ese elemento físico, en una corriente eléctrica, vamos a decirlo así por ahora. Puede haber una variante, pero se convierte en algo que se viaja hacia la parte central, ¿verdad? Que es lo que se llama la traducción sensitiva, ¿verdad? En esos niveles superiores, ya veremos que con una gran complejidad son procesados e interpretados. Y ese orden de idea, tenemos aquí un corte de la piel donde vemos entonces que hay unos organelos sensitivos que tienen variables morfológicas, morfológicas histológicas, ya vamos a ver después que tienen variables de la teoría molecular también, pero en la parte morfológica vemos estas distintas estructuras. No sé si alguien tiene un señalador en el 3D. Y vemos entonces como hay distintos corpúsculos, y los corpúsculos de Ruffini que vemos ahí son los que son sensibles al estiramiento, ¿verdad? Los de, gracias. Aquí vemos entonces los términos de Ruffini, ¿verdad? Que son los que nos van a dar, ¿verdad? El estiramiento, cuando se estira la piel, están así, ¿verdad? Después tenemos los de Pacini, ¿verdad? Los de Pacini que son sensibles, esos son sensibles, ahí pueden percibir lo que es la vibración. ¿Qué es la vibración? Mira, bueno, cuando tocas algo que está vibrando, eso es muy esporádico. La vibración más común que nosotros sentimos es cuando pasamos una mano por una superficie. Esa vibración es un movimiento. Si yo paso por esto liso, distinto si lo paso por una lija, ¿verdad? ¿Por qué? Pues entonces eso mismo hace vibrar y él lo puede percibir. Yo puedo distinguir entre un vidrio, entre una fórmica, entre una lija, puedo ver esa textura que si yo lo pongo solo así no la percibo también. Percibo su temperatura y algo de información me da. Pero sobre la vibración es lo que me dice la textura de esto. Si es una piel, si es un animal peludo, si es una lija, eso son esos corpúsculos, ¿verdad? Que nos dan eso, ¿verdad? Después tenemos merkel, que es lo que nos da la presión. Cuando presiona es muy importante sentir esa presión, ¿verdad? Sentir esa presión para poder saber pues, qué es lo que estamos tocando y distinguir los objetos. Después tenemos los gemeses, que son un poquito más delicados para percibir cambios más sutiles. Y después tenemos algo que son muy interesantes, que van a ver en otra clase, pero no podemos dejar de nombrarlas aquí,
que son las terminaciones del dolor. Las terminaciones del dolor, que ustedes ven ahí, no tienen organismos, sino que son terminaciones libres. Ya vamos a ver cómo se siente el dolor y cómo son de una importantísima la sensibilidad del dolor. Ya verán que hay una enfermedad donde se pierde la capacidad del dolor, es bastante grave. Aquí tenemos repetimos un poco esto, ¿verdad? Porque queremos hacer un poquito de énfasis en la forma. Fíjense cómo son los pacientes con una cebolla para poder percibir esos cambios físicos, el Cherubini. Entonces tiene una forma de un uso para poder ver el estiramiento. Estos tienen estas terminaciones para ver la presión y las terminaciones nerviosas libres, ¿verdad?, para el dolor y la temperatura. Y aquí su ubicación en la dermis y la epidermis. Esto se refiere a un segmento de piel del dedo, porque en el dedo hay una gran concentración de esas terminaciones. La distinta sensibilidad que tienen las distintas partes del cuerpo no se produce porque tengan distintas terminaciones, sino se debe a que tengan las distintas concentraciones de receptores, hace que las manos, los pies sean más sensibles que la pierna. ¿Por qué? Por la sensibilidad. La espalda tiene distinta concentración de estos receptores. Ahora traemos aquí, ¿qué es eso? Chile. Eso es un chile picante, ¿verdad? Una verdura que es picante. ¿Por qué hace ahí ese chile? Bueno, eso tiene una sustancia que vamos a nombrar de aquí en adelante, por eso traemos un poco, se llama la capsaicina, que confiere, es lo que identificamos como un sabor picante, y todo ustedes lo habrán sentido, que da una sensación de dolor, de calor. ¿Por qué traemos esto? Bueno, porque estos señores ganaron un premio Nobel, que se llama David Jules de la Universidad de California, y Papartoyan, armenios, o sea, algunos armenios de Venezuela, pero muchos no, pero hay. Ganaron el premio Nobel en el 2021, ¿verdad? ¿Por qué fue lo que ellos estudiaron? ¿Qué fue lo que ellos descubrieron? Ellos descubrieron nada más y nada menos que estos genes que codifican, fíjense qué interesante, genes que codifican proteínas que nos permiten la sensibilidad. Aquí está esto representado, la capsaicina, que es la fórmula, que está el chile, ¿verdad? Y ellos descubrieron que estas proteínas, que son receptores, que se abren el TRPV1 a cierta temperatura, ¿verdad? Se abren, dejan pasar los iones y hay la transmisión, la traducción nerviosa. Y que es el TRPV8 se abre, ¿verdad?, cuando hace frío, y es lo que nos permite sentir el calor y el frío. Que aunque no es lo de hoy, pero ellos descubrieron eso. Y el que traemos después, también descubrieron la codificación de estos otros receptores que se llama piezo expresión, piezo 1 y piezo 2, como cuando hay una fuerza mecánica, ellos se abren, dejan pasar los iones y hay la transmisión nerviosa, ¿verdad? Entonces ellos silenciaron el gen, midieron con estos electrodos, y al silenciar el gen ya no se medía. Imagínense, ustedes dirán, bueno, esos son unos locos experimentadores. Lo que eso significa a la hora de controlar el dolor, de controlar el frío, y estos receptores tan importantes que no solo tienen que ver con la presión, sino además tienen que ver con los vasoreceptores, que son los que regulan la tensión arterial, esos vasoreceptores, y también los que tienen la percepción, por ejemplo, el llenado vesical, donde usted tiene ganas de orinar, porque esos vasoreceptores sienten la presión, muy importantísimo, y ellos descubrieron que hay un gen, por eso pueden trabajar en la parte de la medicina experimental y después se ven en las aplicaciones. Estas proteínas descubrieron los genes que las codifican y las cuales permiten que el otro con la temperatura y con la presión activarse. ¿Okay? Aquí tenemos entonces los dos, ¿verdad? Uno con la propia sección, los piezo 1 de este lado, ¿verdad? Y del otro lado los TRPV1 para la temperatura. Después van a detallar en sus clases prácticas las distintas velocidades, porque aquí
no lo podemos hacer. Solo quería que vieran los diámetros, cómo varían los diámetros y cómo varía la velocidad en milímetros por segundo. Así vemos que los aferentes del uso muscular y de órganos terminos no es Golgi, que no es lo que vamos a ver hoy, pero son los que nos informan de la posición de los músculos y de los tendones y los protegen de estiramientos y de fuerza que sobrepasan su resistencia y se podrían romper. Entonces, esos receptores necesitan que cuando usted tire mucho eso, te manden una señal y inhibe la contracción para que usted no pueda, si la sigue haciendo, podría romperse. Inclusive se ha visto en esos atletas que son demasiado fuertes y van a forzar demasiado, se ha visto que el tendón se ha desprendido, es gravísimo, desprendido del hueso. Ahí dice usted, lo que costaba después pegarlo ahí otra vez, una lesión muy grave. Esas lesiones no se producen con más frecuencia porque esta información sensitiva nos ayuda a que eso no pase. Entonces aquí, muy importante, estas dos guías que tenemos aquí, hoy solo vamos a decir una, pero la otra no podemos dejar de mencionarla porque tiene relación. Entonces, las terminaciones receptoras que ya vimos, estamos haciendo un viaje desde ese cosita, que esos organelos que vimos en el dedo, fíjense entonces cómo este está representado en azul, viaja por las fibras nerviosas de los nervios espinales. Llegan sus células de las dos, las fibras aferentes para el dolor y la temperatura, tienen en común este ganglio en la raíz dorsal. Viajan hacia el neuroeje y aquí empieza la diferencia. ¿Cómo es la diferencia? Y ya vemos que esto tiene importancia clínica. Las fibras que dan el dolor y la temperatura apenas llegan, se defusan y suben por el otro lado. En cambio, las fibras del dolor, de la aferente mecanosensitiva, de la presión, del tracto nervioso, eso suben directamente, no se defusan. Solamente se defusan en los núcleos, en el núcleo gracilis y puniforme, es decir, suben por los tractos gracilis y puniforme. A veces ustedes lo ven como un redondito, pero tienen que imaginarse, no es un redondito, el redondito es un corte, ellos son un tracto, es como un tubo. Si usted tiene una manguera ya corta, ve un redondito, pero no es un redondito, es un tubo. En el caso de la manguera es hueco, es macizo. Suben los dos y se encuentran en el disco medio, ¿verdad? Esta vía es común y luego llegan al tálamo, ¿verdad? En el tálamo, en el núcleo, vemos núcleo, el tracto cerebral, pasan los dos, es importante que lo reconozcan, por la cápsula interna, que es esta parte sustancia blanca que está aquí, y de ahí viaja a la corteza somatosensitiva, que ya veremos cómo está conformada. Esas son las dos vías, pero la que estamos viendo hoy es la azul. Si la vemos separada, entonces vemos aquí para su mejor comprensión, el tacto leve, la vibración y la presión viajan hacia la médula, hacia las astas posteriores, y allí suben por los núcleos, por los tractos cuneatos y gracilis, y al llegar aquí hay unos núcleos que reciben el mismo nombre, y hay estas fibras arciformes. Donde ustedes vean fibras arciformes en cualquier parte del cuerpo, se trata de fibras en forma de arco, como un arco, así como el arco de la flecha. En esa forma, esas fibras hacen que en estos núcleos se depusen, es decir, que en este lado pasa al otro lado, ¿verdad? Y van a subir por el mismo medial para llegar al tálamo, cápsula interna, corteza sensorial. Esa es la vía que hoy nos ocupa, ¿verdad? No podemos dejar de traer esto levemente porque se va a ver en la próxima clase, pero la importancia que quiero que sepan es cómo se defusan. La otra llegada directa y subía por los tractos posteriores, esta se defusa y sigue por los tractos espinotalámicos, laterales y anteriores. Eso va a tener una importancia clínica cuando el daño en la médula, pues, y la exploración nos permite ver que se ha dañado ahí. Allí suben, están por el menisco espinal, tienen una llegada común al tálamo, tienen una salida común por la cápsula interna y una llegada común, ahí tienen esta parte común a la corteza sensorial. Entonces fíjense las diferencias entre lo que están viendo hoy y lo que van a ver mañana. Otra cosa que es importante y que a veces no nos, para recordarlo, debemos usar la lógica. La lógica nos ayuda en la memoria. Cuando aprendemos de cosas de memoria, no tenemos más guías para llegar al conocimiento. Cuando ponemos la lógica, tenemos varios guías y difícilmente se nos olvida. Entonces, si estas fibras
observar en los tractos Uniantos y Brasil, por supuesto que se van a ubicar más cerca de la línea media, porque no hay más nadie. Ellos llegan y ahí se ponen. Pero a medida que vamos subiendo, los ganglios dorsales y los ganglios cervicales se encuentran en esto ya están. Entonces, ¿dónde se van a poner? A su lado. Y aquí hasta que llegan arriba. Entonces, eso, cuando le presenten un examen, necesiten la parte clínica, cuáles van a estar más cerca de la línea media y cuáles van más laterales. La lógica le dice, bueno, por la línea media que llegaron primero, otro van subiendo, y los que iban llegando tenían que ponerse al lado. Eso nos ayuda a recordar eso. Si no, oye, ¿cuál es la lateral? ¿Cuál es la medial? Se nos olvida, pero si lo usamos la lógica, difícilmente se nos olvida. En la parte clínica tenemos esto también que ustedes van a experimentar en su clase práctica, que son los dermatomas. Los dermatomas son la parte de la piel que equivale a cada raíz nerviosa, y eso se estudia por lo que vamos a ver cómo ustedes, mediante un examen clínico neurológico, que lo pueden practicar en la clase práctica, vamos a probar a ver dónde está el daño, cómo está la sensibilidad del dolor, cómo está la sensibilidad de la temperatura, del tacto epicrítico, protopático, todas esas cosas, a qué nivel, hasta qué nivel se está dañado. ¿Cómo vamos a explorar eso? Bueno, una pequeña... Esto es la materia, cuando vean neurología, tenemos este martillo que explora los reflejos y también aquí tenemos algo contundente que nos puede explorar el dolor, una pequeña brocha que nos ve la sensibilidad crítica y bueno, ponen aquí unos tubos de ensayo con agua a 0 grados y a 50 grados para explorar. Estamos explorando el dolor, la temperatura y las distintas modalidades del tacto. Hay otra sensación que vale la pena mencionar, como son por ejemplo la comezón, la cosquilla, ¿verdad? El prurito que llaman. Esas son las terminaciones libres, solamente que el estímulo es menor y no llega a producir dolor. Se produce también, cuando ustedes dirán, bueno, ¿cuándo es que más se produce la picazón? Por las reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas liberan histamina. Esa histamina estimula a esas fibras nerviosas libres y da el deseo de rascarse. Si usted se rasca, es peor, porque entonces se libera más histamina y se forma un círculo vicioso allí. Entonces son las mismas fibras del dolor, pero estimuladas en menor grado. La sensibilidad vibratoria, ya lo mismo, ¿verdad? Que la sensibilidad, por supuesto, cuando el teléfono un diapasón para ver la vibración, también está explorando la sensibilidad del hueso, que es otra cosa que ya la verán. La discriminación entre dos puntos tiene una parte del tacto que son las terminaciones, pero también tiene un componente cortical, que es como la corteza interpreta. Si yo le pongo, imagínense un compás, lo hago, se lo pongo en la espalda, sin que usted vea, y usted lo siente como dos. Se lo voy acercando hasta que siente uno solo. ¿Por qué? Porque la densidad de los receptores nos le impide sentir eso como dos estímulos y lo ve como uno solo. Y por último tenemos, que también es importante, la esterognosia. Ahí están implicados el tacto, la presión y el componente cortical. ¿Cómo es eso? Eso es cuando yo me meto la mano en el bolsillo, ¿verdad? Yo me meto la mano en el bolsillo y entonces por las características, por la temperatura, por la presión, por la textura, puedo distinguir unas llaves, ¿verdad? De una moneda u otra cosa. ¿Y el componente cortical cuál es? Bueno, el componente cortical es que yo tengo una parte donde se relaciona y yo tengo una instrucción ahí, tengo una memoria de que es una llave. Entonces yo digo, esto es una llave, si necesito sacar una moneda, saco una moneda. ¿Quién me dice cuál es la moneda y cuál es la llave? El tacto, los receptores, pero también la corteza que tiene guardado por ahí, que es una moneda. Si me meten un objeto que yo nunca lo he tocado y me dicen qué es eso, yo lo toco, no sé qué hace el cerebro. Es la única forma que trabaja el cerebro. Si me meten algo en el bolsillo que yo nunca he tocado, el cerebro ¿qué hace? Va a buscar algo parecido. Y va a decir, oye, eso parece una semilla, no, eso parece parece un dado, él busca por similitudes, y después que lo saca, ve lo que es. Pero siempre cuando ve algo nuevo, no tiene otra forma de reconocerlo que asociarlo con lo que ya tiene. Después que reconocí ese nuevo objeto que nunca había tocado, ya lo tengo dentro de mi corteza. Y si me lo vuelven a poner otra vez, digo, ese es como el objeto que tuve la otra vez en el bolsillo. Entonces, reconocer los objetos, pero sin verlos. Si utiliza la vista, es otra cosa.
parecido, pero utilizando la vista. Toda la sensibilidad que hemos visto está a través de los nervios espinales, como vimos allí donde llegaban, ¿verdad? Desde la parte de los miembros inferiores, la parte lumbar, la parte torácica, pero hay una parte que se estudia un poco diferente, ¿por qué? Por sus características. Como no se parece a todos los demás, decimos, bueno, mira, desde aquí hasta aquí todos son iguales, tienen un cambio ya por distintos nervios, pero llegan y van por un solo tracto. Este es distinto, que me dice un estudio especial, que es el nervio trigémino. El nervio trigémino que es el encargado de la sensibilidad de la cara, también de una parte motora de la masticación. Por eso no nos vamos a ocupar hoy. La parte de la sensibilidad, entonces tenemos tres nervios principalmente, ¿verdad? Es el nervio, ¿verdad?, ostálmico con su rama, el nervio maxilar y el nervio auricular. Este es el que produce la sensibilidad de los dientes. El dolor de muela viene de esa sensibilidad física con la rama y llega al nervio trigémino a un ganglio, el ganglio del trigémino. ¿Okay? El trigémino entonces también se estudia diferente. Todos los núcleos, habíamos visto que los núcleos de esa célula estaban ¿dónde? En el ganglio de la rama posterior. Aquí está el ganglio, ¿verdad?, del trigémino, es donde está el cuerpo. Aquí van los nervios para la propiocepción, tacto, presión y dolor a toda la cara. Llega al ganglio del trigémino que señalamos anteriormente y de ahí van a los núcleos. Tenemos tres núcleos principales. El núcleo mesencefálico por su cercanía con el mesencéfalo, el núcleo sensorial principal y el núcleo del tracto espinal más abajo, dan esas tres ramas que suben, ¿verdad?, y van a el núcleo ventral póstero-medial del tálamo. Dice entonces que aquí, y eso también siempre nos pregunta, es un núcleo diferente a todos los demás, desde la punta del pie hasta la cara van al otro núcleo. Aquí van al núcleo ventral póstero-medial. Aquí lo tenemos, bueno, los núcleos ventrales, que se lo ve póstero-medial, como su nombre le indica, más medial, cerca de la línea media. Los dos son posteriores, pero el otro está un poco más lejos de la línea media. Aquí tenemos los territorios de ese nervio, ¿verdad? La rama ostálmica tiene este territorio, así como los hematomos que vienen, la rama maxilar y la rama mandibular. También tenemos unas ramas motoras que no están aquí, pero tienen que ver entonces con la masticación. Tienen que ver con la masticación. Músculos que mueven la mandíbula. Y tenemos en esta parte, que bueno, así lo van a explorar, el nervio occipital menor y el nervio occipital mayor. ¿Verdad? Aquí están los dos nervios que son esa parte de la nuca, que a veces cuando se están estimulados pueden sentirse como un dolor de cabeza y realmente es esa parte la que está afectada. En nuestro viaje que hicimos desde el dedo, desde los receptores, desde la traducción nerviosa, desde el neuroeje, desde los núcleos, desde el tálamo, desde la cápsula interna, llegamos a la parte de la corteza que va a servir para ver eso. Entonces, siempre que vean esto tienen que ubicarse cuál es el lóbulo frontal, hacia adelante, el lóbulo que va hacia atrás del occipital de la parte de la visión. Detrás del surco central está la zona, ¿verdad?, sensorial, que es esta que está aquí. Y después la zona de asociación sobrestésica. Recuerden que en el cerebro hay unas áreas comparadas pequeñas relativamente donde va la sensibilidad, a donde llegan los estímulos, tanto del tacto como del ojo, como del oído, de todo. Es la corteza la que recibe los estímulos, pero la que la procesa, donde están las ideas, donde están las áreas de asociación que son determinantes, es esta área. En esa área que se guarda, yo puedo reconocer que esto es duro, que esto es blando, que esto es caliente, que esto es frío, ¿verdad? Si esa área se daña, usted puede percibir el tacto, ¿verdad? Toca las cosas, pero no sabe si está frío, si no está caliente. Si se le daña el área de relación del olfato, usted huele, pero no sabe lo que está oliendo, porque ahí es donde se guarda. Mire, esto huele a café, esto huele a perfume, esto huele a gas. Eso es muy importante que se entienda, porque es un área, ¿verdad?, donde se percibe, y en otra área donde se asocia, donde se guarda la información. Aquí
Aquí vemos entonces la parte medial del cerebro. Fíjense, entonces eso de la traje a propósito al revés, orientada al revés, para que tenemos que orientarnos, ¿verdad? Y saber que si esta es la parte posterior, que nos orientamos, porque es la corteza visual, esta es la parte anterior frontal. Entonces aquí tenemos el surco central, aquí lo vamos a ver hacia atrás, hacia adelante la parte motora y hacia atrás esa partecita de la corteza sensitiva que antes vimos por acá externo del cerebro, ahora lo vemos en su cara interna. Y allí, entonces, un concepto interesantísimo es lo que llamamos el homúnculo sensitivo. Hay el homúnculo sensitivo y el homúnculo motor. El homúnculo sensitivo es una representación proporcional, es muy importante ese apellido, no es una representación sola, es una representación proporcional de las áreas de la sensibilidad. Por eso es deforme, por eso la cara, los labios son grandes, las manos son grandes, los brazos son chiquitos, las piernas son chiquitas, los pies son grandes otra vez, la lengua más o menos para lo pequeña que es, tiene una buena representación, la faringe, todo eso está representado en esa corteza sensitiva de una manera proporcional, ¿verdad?, a la sensibilidad que tiene. Si mientras más sensibilidad, más grande es el área que estará representada en la corteza. Eso es muy importante. Si no fuera un hombrecito de todo el mismo tamaño. Igual con el homúnculo motor, también es proporcional, porque las manos que tienen tantos movimientos tienen que tener un espacio distinto y otro que no tiene esa cantidad de receptores y de movimientos, en el caso que sea movimiento. Aquí tenemos entonces el herpes zóster. Yo traigo el herpes zóster, porque el herpes zóster es una enfermedad viral neurotropa. Ellos se crean y se quedan ahí en los nervios y se pueden curar o pueden no curarse, quedar para siempre ahí en una forma latente. No le pueden decir a la gente, porque eso ahí es donde viene la parte humana. Si alguien que tiene herpes zóster, usted no le va a decir, usted tiene una enfermedad incurable. Entonces suba por el balcón. Pero usted no le puede decir así, porque es una enfermedad que difícilmente se cura, pero la gente no padece todo el tiempo de herpes zóster. Ellos están ahí latentes y solamente el sol o algunos estímulos, el estrés, puede hacer que él se reactive y se divida y produzca estas vesículas que son muy dolorosas. Aquí tenemos un herpes zóster del trigemio, que son los más frecuentes del territorio del trigemio, y aquí el territorio de los intercostales, ¿verdad? Es lo que con el pueblo denomina culebrilla. ¿Han oído ustedes hablar de la culebrilla? Sí. La gente, ¿verdad? El bulbo, hay que oírlo, porque muchas veces la gente del bulbo puede curar, aunque sea en forma empírica. En mi clase yo le pregunto a los muchachos, ¿ustedes creen que los brujos curan? Uno dice casi todo, dice que no, y uno poquito dice que sí. Por supuesto que los brujos sí curan. Si no curaran, no fueran una institución más antigua que la medicina. Lo que pasa es que ellos pues, están limitados a algunas cosas, ¿verdad? Pero con la palabra, con la sugestión, muchas cosas. No van a curar una hernia, ¿verdad?, ni van a curar una apendicitis, pero muchas de las cosas sencillas las pueden curar. Por ejemplo, el herpes zóster no lo van a curar, no van a acabar con el virus, que es el aciclovir, cosas que evitan la división celular. Pero ¿qué hacen? La visión popular, la observación, hacen que, usando una planta, que usted habla hoy, que se llama hierba mora, ¿verdad? La hierba mora mejora las vesículas. No es que lo cura, pero ¿qué es la hierba mora? Es una mata que es astringente. Usted la pone y tiene un poder astringente. Entonces esas vesículas tan dolorosas se secan y la gente se siente mejor. Tiene el virus igualito, pero ya no le duele, ya se mejoró y le dura menos. Antes decía que si tú tenías una culebrilla, también dice que si se te unen las dos, te mueres. Eso lo habrán oído. Entonces le hacen unas cruces así con hierba mora, porque entonces no se puede unir. Entonces, si tú tienes eso, el brujo te dice, te pone tu hierba mora y tú te curas, para siempre va a creer en el brujo. El brujo utiliza la mente y este es uno de los casos, por eso me tardo en decírselo, porque es importante que conozcan esa parte de la medicina. Aquí hay otra patología que afortunadamente es rara, puede ser congénita, puede ser adquirida, pero no venimos a tratar de la enfermedad, solo la que utilizar como un elemento para definir un daño anatómico.
La siricomedia consiste en una cavitación, en cavidades que se hacen en la médula. Miren aquí en esta resonancia, esta parte negra, se hizo este hueco, si la ven en un corte, mire cómo está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para eso la traigo, no para que sepan que es la siricomedia ni para estudiarla, porque eso no es mi tema de hoy. Pero fíjense qué interesante. Esta es una aplicación de lo que acabamos de ver. Aquí viene el tacto, ¿verdad? Y la posición. Y dijimos que ellos no se decruzaban. Entonces ellos llegan aquí y suben. Pero esto se dañó aquí. Entonces, ¿qué pasó con la vía del dolor y la temperatura? Se dañó. Entonces, cuando usted explora un paciente con un territorio como esta señora, esta femenina que está ahí, usted lo explora y es capaz de sentir tacto, capaz de sentir, pero no va a sentir dolor, porque se le dañó su vía del dolor. Porque entonces, por eso traigo esto, para que vean cómo este daño aquí, ¿verdad?, tiene una connotación clínica que es basada en unos conocimientos anatómicos, ¿verdad? Este otro ejemplo es la tabla dorsal. La tabla dorsal es principalmente producida por la sífilis terciaria. Ya no se ve en tantos casos, hay tratamientos muy efectivos con antibióticos, rara vez. Esto se ve, antes se veía más. Y la tabla dorsal consiste en que esto, ¿qué era lo que pasaba por aquí? Cuñatus y gracilis. Todo ese tacto que pasaba por aquí se daña. Entonces, ¿qué pasa si se daña? Si se daña, las personas no tienen una buena información sensitiva, por ejemplo, de los miembros inferiores. Entonces se produce la marcha tabética. La marcha tabética, entonces, es que el paciente golpea el talón, lo golpea para sentir, porque la parte de los huesos y las articulaciones no está dañada. Entonces, cuando golpea, puede sentir y puede caminar mejor. Si no lo golpea, es como si usted tuviera los pies dormidos. Entonces, no sabe, si hay una irregularidad, se puede caer, porque no tiene la información. Eso que le pasa al tabético es más o menos parecido a lo que a usted le pasa cuando está mucho tiempo en una posición, se le duerme un pie, cuando va a caminar, es fallido, ¿verdad? Claro, usted se orienta con la vista y entonces puede hasta que se le pase. Si tuviera un cuarto oscuro y el piso es irregular, probablemente se caiga por la falta de información sensitiva de ese miembro. Aquí tenemos otra micrografía. Ok, aquí, esta que está aquí, es mi hija. Oh. No, pero mi hija tiene 40 años. Le traigo esa foto porque esa yo la ponía cuando empecé a dar clases. Que estudiar encontré y me llamó la reflexión. Yo ponía la foto de mi hija cuando empecé a dar clases. Entonces ahora mi hija tiene esa preciosura, yo veo preciosura, me parece que solo hay un niño bonito en el mundo y cada mamá lo tiene. Entonces, mi preciosura aquí, esta es la mamá y esta es la niña, ¿verdad? Y aquí estamos todos los tres, ¿verdad? Es mi hija que sale ahí, esta es la nieta y este soy yo. Así se transcurre la vida dando clases por aquí. Y por último, me quería traer esta lámina. No que lo vamos a incitar a que se vayan a matar con los policías, pero ese es un cuadro de Eugène Delacroix donde representa a la libertad guiando al pueblo. El pueblo sale gente armada, gente zarrapastrosa, pobre, un hombre de la clase alta, lo identifica con su móvil, buscando la libertad. Hoy en día las cosas han cambiado. La libertad no, la libertad hay que seguirla buscando, pero hay otra forma más creativa y más inteligente. Lo que ha cambiado son los métodos, pero la libertad es un bien muy preciado del hombre. No se puede ser feliz sin libertad, sino es como una vez en un canal, que los demás deciden sobre tu vida. Entonces la libertad es muy importante. Luchen por ella, cada uno desde su puesto. Ok, muchas gracias.